Digamos que lo primero es, vamos a la página 490 del libro, sección 6.4, transformaciones lineales. Ahí están algunos de los elementos que vimos la clase anterior, que era la definición de transformación lineal, las dos características que cumple una transformación lineal, que son la aditividad y la homogeneidad, y una de las propiedades que vimos que era que las transformaciones lineales preservaban las combinaciones lineales. Eso está en la página donde comienza la sección. Luego revisamos algunos ejemplos de transformaciones que son lineales y que no. Entonces el 649 era la transformación matricial, que les dije que íbamos a mencionar más tarde. Entonces vamos a verla, ¿no? La transformación matricial es la transformación que se define de la siguiente manera. Este es el ejemplo 649, transformación matricial. Entonces, la idea de esta transformación es la siguiente. Una transformación matricial es la que se define del espacio de vectores R, ahorita vamos a ver qué, a R y ahorita vemos qué, ¿no? De modo que a cada vector B en R, en este espacio de dominio, le va a asociar un vector W que va a ser exactamente el resultado de multiplicar una matriz A que va a estar fija por el vector B. Entonces, a este le vamos a llamar W. Esta matriz A es una matriz fija. ¿De qué tamaño debería de ser esta matriz para que el producto A por B esté definido? Bueno, fíjense, si a B lo pedimos que viva en Rn, ¿sí? Entonces, la matriz debe tener, para poder multiplicarse por B, debe tener n filas. Por lo tanto, debe comenzar con n filas. Si la matriz es de n por m, el vector de llegada, el vector W, va a ser un vector que vive en Rm. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que la matriz A es la matriz 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ven raro los números es porque estoy escribiendo al revés. Esta cosa pone las imágenes en espejo. Digamos, si yo escribo bien, miren cómo se ve, ¿no? Se ve al revés. Entonces tengo que escribir al revés. Bueno. Ok, entonces supongamos que tenemos esta matriz. ¿Esa matriz de qué tamaño es? Es 2 por 3, es 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Para esta matriz A, ¿quién va a ser la transformación matricial asociada? Pues va a ser una matriz, una transformación que va a ir de R3, no, de R2, perdón, a R3, ¿no? Y que a cada vector XY lo va a mandar al vector A por XY. El hecho de tener A me dice exactamente cuál va a ser la forma algebraica de esta matriz, es decir, me va a dar una fórmula o una expresión para la transformación. Como A es la matriz 1, 4, 2, 5, 3, 6, ¿sí? Entonces, esta se tiene que multiplicar por XY. ¿Y qué obtenemos? Vamos a tener primera fila por primera columna, X más 4Y. 2X más 5Y. Vayan haciendo ustedes esto en su cuaderno para que lo verifiquen. 3X más 6Y. Entonces observen qué está haciendo esta transformación. Está enviando un vector de R2, que es este, a un vector en R3, que es este, ¿sí? A esta se le llama la transformación lineal, la transformación matricial asociada a la matriz A. Es decir, para cada matriz que demos, pues tenemos definida
una transformación matricial. ¿Sí? Bueno, en su libro, ahí viene nada más, digamos en términos generales, cómo se define la transformación, es el ejemplo 649. Entonces dice, si A es una matriz de M por N, entonces la transformación de Rn a Rm definida por TA de X igual a de X, para identificarla pues le ponemos el índice A, es una transformación lineal. ¿Por qué es lineal? Bueno, la multiplicación por matrices respetaba la aditividad y la homogeneidad, entonces es un ejercicio que chequen que esta transformación es lineal y es una de las más importantes. De hecho, lo que vamos a ver es que en general lo que nos interesa analizar como transformaciones lo vamos a hacer a partir de su forma matricial. Entonces vamos a ver una cuestión todavía más importante. Cualquier transformación lineal que puedan definir de Rn a Rm va a ser una matricial, ¿sí? Entonces va a ser como el único tipo, digamos, de transformaciones que tengamos entre espacios euclidianos. Bueno, los siguientes ejemplos ya los habíamos mencionado. La transposición, la diferenciación, la integración son transformaciones lineales, mientras que podíamos ver algunos ejemplos de transformaciones que no eran lineales. Por ejemplo, vamos a la página 492, el ejemplo 653, inciso A, son la transformación de las matrices 2 por 2 a los reales, definida por la T de A igual al determinante de A. Es decir, a cada matriz A la mando a su determinante. Vimos en un ejemplo concreto con matrices que ustedes mismos propusieron que esta transformación no es lineal, ¿verdad? Porque no respetaba la aditividad ni la homogeneidad tampoco. Tampoco la transformación del inciso B, la exponencial 2 a la X, resultaba ser lineal, y pueden ver ustedes también, léanlo, el inciso C, la transformación X más 1 no es lineal. Vamos a ver qué dice en el inciso C. Entonces, T igual a T, la transformación que va de R a R, definida por T de X igual a X más 1. Fíjense que esto es una función de R en R. Esta es una función como las de cálculo. ¿Por qué no es lineal esta función o transformación? Bueno, por ejemplo, vean acá en el libro, tomemos X igual a 1 y Y igual a 2. Entonces, ¿qué es T de X más Y? Pues X más Y es 3, ¿no? Entonces T de X más Y es T de 3. Por la definición de T, lo que hace T a un X cualquiera es sumarle un 1. Entonces T de 3 va a ser 4. Sin embargo, si yo sumo por separado T de X y T de Y, me quedaría T de X es 1 más 1, o sea 2, y T de Y es 2 más 1, o sea 3, y 3 más 2 es 5, que no es 4, ¿no? Entonces no es aditiva, por lo tanto no es lineal. ¿Qué nos está diciendo esto? Dentro de las funciones, ¿sí?, de R a R, las únicas que se comportan como transformaciones lineales van a ser las rectas, pero deben pasar por el origen. Fíjense que este es un ejemplo de una recta que no pasa por el origen y no es lineal, ¿no? Por esta constante que se aumentó, se pierde la aditividad. Bueno, en el ejemplo 654 se mencionan dos transformaciones muy importantes, que son la transformación cero y la transformación identidad. Digamos que son así como dos transformaciones básicas. En la transformación cero, lo que hace es enviar cualquier vector del dominio al vector cero del codominio. Podríamos decir que el efecto de esta transformación es algo así como anular a los vectores del dominio. La transformación cero, entonces, se define de cualquier espacio B a cualquier espacio W, y lo que hace es enviar cualquier vector B del dominio al vector cero del codominio, ¿no? En un esquemita, si yo aquí tengo mi dominio y aquí el codominio, entonces lo que hace esta transformación es que cualquier vector de acá lo manda al vector cero. Es decir, anula, digamos, todos los vectores del dominio. Y la transformación identidad, esta lo que hace es enviar cada elemento a sí mismo. Cada vector del dominio lo manda exactamente a sí mismo, ¿no? Podríamos ponerlo así.
Por lo tanto, esta transformación tiene que ir de B a B, de modo que aquí pongamos un W, ¿no? Entonces no estaríamos mandando los vectores a sí mismos. Entonces estas son las dos transformaciones que están mencionadas en el ejemplo 654. Vamos a cortar aquí el video y continuamos en el siguiente con el teorema 614 para ver una caracterización de las transformaciones lineales, ¿sí? Y después vamos a recuperar el ejemplo que habíamos revisado en clase y que nos decía una propiedad muy importante de las transformaciones lineales, que era que si yo conozco el efecto que hace esta transformación en los vectores de una base, entonces puedo conocer lo que hace en cualquier vector del espacio. Ese ejemplo lo revisamos en clase y ahorita lo vamos a ver en el libro con espacios vectoriales que no son euclidianos, una transformación entre R3 y polinomios.